It's good to be alive. It's good to be alive. This feeling's running high. Life is calling. Hola a todos, bienvenidos a este webcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Jesús Magaña, mexicano, pero reside en Colombia hace muchos años. Tiene mucha incidencia en todo el marco político y legal en Colombia respecto del aborto y además dirige la plataforma Unidos por la Vida. Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Pamela, qué gusto estar con ustedes. Y ya soy orgullosamente colombiano también, ¿eh? Ah, sí, Ya, claro. naturalizado por adopción. Sí, claro. Entonces, pues muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a toda esta hermosa comunidad de 40 días por la vida. Bueno, Jesús, muchas gracias. Nos gustaría que, por favor, bueno, como acá personas de diferentes lugares de Latinoamérica nos están viendo, nos gustaría que tú nos explicaras cómo es la situación legal en Colombia, ese negocio oscuro del aborto y cuáles son los proyectos de ley que están buscando o que, en los que se está trabajando para defender la vida humana. ¿Cómo no, Pame? Pues mira, recordar que los primeros intentos para legalizar el aborto se hicieron en la década del 70. Se presentaron más o menos unos 8 proyectos de ley hasta el 2006 para buscar la legalización del aborto. Y esta nunca ha ocurrido en Colombia. El Congreso de la República de Colombia nunca ha emitido una ley que legalice el aborto. Entonces, el lobby de la cultura de la muerte, el lobby del aborto, ideó otra estrategia para lograr que se pudiera de alguna manera regularizar su negocio, ¿verdad? Entonces pensaron que era más fácil cooptar, comprar o de alguna manera influir en 9 magistrados de una corte y no en los 300 miembros del Congreso de la República. Entonces lo que hicieron en el 2004 fue generar un proyecto de litigio estratégico en la Universidad de Nueva York, el lobby de la cultura de la muerte, respaldado por la Fundación Ford, Rockefeller, Kellogg y MacArthur. De lo que informó la Fundación Ford posteriormente en su propia página, ellos dicen que invirtieron $800,000 para este proyecto en Colombia. Entonces, solamente una de las fundaciones, no sabemos las demás cuánto colocaron. Entonces, en 2005, en la Universidad de Nueva York, hicieron un cóctel de festejo, porque antes de presentar el proyecto o la demanda de Mónica Roa, ya estaban festejando el triunfo. En el 2000, eso nos lo informaron en abril de 2005. En mayo de 2005 presentó la demanda Mónica Roa, que fue estudiada. Mónica Roa como representante de la Fundación Women's Link Worldwide, que, bueno, pues era una fundación extranjera teniendo injerencia directamente en la legislación nacional, una cosa muy irregular. Se presentó en el 2005, repito, el 7 de diciembre de 2005, Día de la Inmaculada Concepción, fue rechazada la demanda de Mónica Roa por mal presentada desde el punto de vista de técnica jurídica. Imagínate, todo lo que se gastaron lo hicieron mal además, o sea, son malos para hacer las cosas en todo. Sin embargo, en febrero de 2006 presentaron nuevamente la demanda. Vale la pena decir que el presidente de la Corte Constitucional de ese momento era José Cepeda, que curiosamente había sido el director de tesis de Mónica Roa. Tenemos serias sospechas de que José Cepeda, presidente de la Corte Constitucional en ese momento, le haya ayudado a organizar la demanda para que fuera admitida. No tenemos las pruebas, pero sí tenemos la comprobación de que había una relación muy estrecha entre Mónica Roa y José Cepeda. En todo caso, vimos que el problema no era jurídico. Nosotros presentamos como plataforma en unión con muchos grupos, asociaciones, iglesias, una serie de intervenciones ciudadanas para oponernos a esa demanda de Mónica Roa. Mónica Roa presentó una demanda y nosotros presentamos 4 millones de intervenciones ciudadanas. Cada intervención ciudadana era una página en donde tú hacías tus argumentos jurídicos de por qué esa demanda no procedía. Ajá.
realmente no cabía una hoja más en todas las oficinas de la Corte. Que finalmente son los ciudadanos opinando, ¿no? O sea, la gente del pueblo. Y el constituyente primario, como está dicho en la Constitución. Pues bueno, aumentamos la presión, porque sabíamos que no era un problema jurídico, sino un problema político. Y se organizó una de las marchas más grandes de la historia de Bogotá, al menos. Yo creo que la marcha más grande que ha habido en Bogotá, tenemos que decirlo claro, fue la marcha contra las FARC en el 2008. Pero quizás después de esa marcha, la más grande fue la que se organizó para pedirle a la Corte que no despenalizara el aborto. Wow. Salió más de 1 millón de personas el 2 de abril del 2006 con la imagen del niño Jesús del 20 de julio, una imagen muy venerada aquí en Colombia, la Sí, imagen del Divino Niño, adelante pidiendo y diciendo sí a la vida, no al aborto, el niño Jesús pidiendo por los niños por nacer. claro. Más de 1 millón de personas, eran calles y calles llenas desde el santuario del 20 de julio hasta la Plaza de Bolívar, 4 kilómetros de calles llenas. Entonces fue una cosa muy impactante, pero sin embargo la Corte, en una decisión de 4-3, 4 magistrados contra 3 que se opusieron, despenalizó el aborto. Y lo despenalizó de manera clásica, como lo han hecho en los demás países, por las 3 causales: la violación, la malformación del bebé o la grave riesgo de salud de la mamá. Después de eso, esta sentencia que fue la C-355 de ese año 2006, empezamos a organizar las marchas por la vida, de las cuales tú has sido una gran líder, Ujú. en donde pues empezamos nada más en Bogotá y la del año 2013 fueron 60 ciudades, con más de 500,000 personas en la calle al mismo tiempo. Y la de este año, tú te acuerdas, pues fue en mayo, fue virtual por todo el problema de la pandemia, pero ya hubo cerca de 100 ciudades unidas a esa marcha virtual. ¿Para qué han servido las marchas? Por un lado, para sensibilizar y tocar corazones, pero también para ejercer una presión frente a la Corte. Eso nos ha dado la oportunidad de que el Congreso de la República desde el 2006 se ha vuelto a intentar legalizar el aborto, porque lo que hay ahora, esto es muy importante, es el aborto en Colombia es un crimen. Ajá, un Bajo delito. las 3 causales está no castigado, o sea, está despenalizado. Sigue siendo un crimen, pero no te castigo. Eso es más o menos el asunto. Es como decir, si tú tienes hambre, te puedes robar el pan. Sigue siendo un crimen robar, pero como tienes hambre, no te castigo. Es más o menos el Tal paralelo. cual. Entonces, los que hablan del lobby de la cultura de la muerte diciendo que en Colombia está legalizado el aborto, mienten. Está despenalizado, sigue siendo un crimen. Los que en Colombia del lobby del aborto dicen que es un derecho, mienten. No es un derecho, es un crimen que no está penado. Y lo hemos insistido y cada vez es más claro. Y todo esto ha venido funcionando para que hoy tengamos una realidad muy esperanzadora, y es que se ha formado un bloque de parlamentarios, de varias decenas de parlamentarios, congresistas, senadores, representantes, que lo han llamado el Bloque por la Vida, que tiene como misión dentro del Congreso de la República buscar la manera de promover la legislación que defienda la vida desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural. Y como un primer acto de este grupo parlamentario es que se está buscando crear la Comisión Provida en el Congreso de la República de manera legal. Hace 2 semanas ya se instaló, ya se inscribió el proyecto de ley que será discutido. No sabemos si va a pasar o no, porque hay una gran animadversión en otros partidos como progresistas, el Partido Verde, el Partido de las FARC, el Partido del Polo Democrático, pero hay otros partidos que ven con mucha simpatía esto, como el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido Centro Democrático, Colombia Justa Libres, en fin. Entonces, pues ahí está el desafío lanzado, pero lo bonito de esto es que estamos pasando a la ofensiva. Ya no estamos solamente apagando incendios de lo que ellos están haciendo, sino que estamos pasando a la ofensiva, que es lo que queríamos. Y existen en este momento más o menos unos 4 a 5 proyectos de ley que se están trabajando para también inscribirse, que van desde el reconocimiento de la persona, del ser humano como persona, desde el momento de la concepción, esto es, no cuando ya nació, sino desde el momento de la concepción se la reconozca como persona, con todos los derechos y deberes que tiene una persona en Colombia, lo que implicaría, entre otras, que no se pudiera abortar porque la persona humana tiene derecho a ser defendida a su vida.
según la jurisdicción o la jurisprudencia que tenemos en el país. Claro. Entonces sería un paso muy interesante. Hay otros proyectos que están caminando, por ejemplo, alrededor de la necesidad de reconocer que existe el derecho de papá y mamá para decidir sobre los niños. Y eso tendría consecuencia también para los bebés por nacer. En fin, hay toda una serie de proyectos que se están trabajando muy juiciosamente desde la bancada Provida. ¿Qué tenemos en este momento? Una acción muy agresiva del lobby del aborto, de la cultura de la muerte, encabezados especialmente por dos IPS, dos instituciones promotoras de salud, que son Profamilia y Orienta, que dicen ellos, están recibiendo alrededor de 20,000 millones de pesos al año en su negocio. Están cobrando alrededor de 1 millón de pesos por aborto. Profamilia dice que hace alrededor de 8,000 abortos y Oriéntame que hace 12,000. Eso nos da 20,000 abortos al año, nada más de estas dos instituciones. Y estamos hablando de un negocio de 20,000 millones de pesos. Millonario. Sí, que equivale a varios millones de dólares, ¿eh? Entonces, equivale a 5 millones de dólares mal contados, entre 5 y 6 millones de dólares. Entonces, bueno, pues, y ellos tienen, escuchábamos que Profamilia tiene sede, o son los mismos que están en Alemania, se llama Profamilia, son los mismos que están en Estados Unidos, Planet Parenthood, o sea, es una red millonaria a nivel mundial. Es un negocio redondo el que están haciendo, porque lo que hacen precisamente, como tú muy bien conoces, Pame, es que llega la mamá angustiada, sola, con una situación de estrés muy grande, y le ofrecen esto como la alternativa. Fuera de esto no hay nada. Entonces la hacen firmar una serie de documentos que ni cuenta se da qué es lo que firma, exonerando de responsabilidad a Profamilia y Oriéntame, y entonces le practican el aborto. Y después la tiran, literalmente la abandonan, no vuelven a tener un contacto con ella, se desentiende. Lo único que se aseguran es que pague el aborto, eso sí. O que lo pague ella o que lo pague su seguro, digamos, su EPS, como llamamos acá en Colombia, su seguro médico, ¿no? Entonces, pues es terrible, es un negocio completo. Y han logrado, de alguna manera, colocar esto como una idea políticamente correcta alrededor de la dignidad y los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. Y entonces todo aquel que se opone al aborto está en la cultura patriarcal opresora sí, en contra de la mujer. Culpables. Entonces, han construido todo un discurso, todo un relato ideologizado para captar especialmente a la gente joven en las universidades y en los colegios. Y tenemos ese desafío muy grande, no solamente en lo político, sino que ahora tenemos que ir con mucha fuerza a trabajar con los jóvenes y a mostrar solamente lo que es la verdad. O sea, no tenemos que inventarnos ningún discurso ideológico, sino solamente mostrar la verdad. Y funciona. La gente joven entiende y cambia. Lo que hemos encontrado en el movimiento de las viejas verdes, que así se llaman, viejas verdes, y las brujas y no sé qué más, es que las más activas y las más radicales son aquellas que han pasado ya por un aborto o varios abortos y tratan de justificar su dolor diciendo que lo que hicieron era lo correcto y lo adecuado. Entonces es un signo precisamente de buscar ese dolor, de alguna manera encauzarlo con rabia y odio hacia todos los demás y justificar su acto diciendo que es lo mejor que puede hacer cualquier persona. Entonces, pues es una cosa muy triste también que habrá que tomar en consideración para buscar una salud, una sanación también para esas mujeres que están en medio de todo ese problema tan duro que las hace ser tan agresivas y tan radicales, ¿no? Entonces, sí, tenemos ese problema, sí tenemos victorias que mostrar. En ese sentido está lo que hemos hablado del Congreso, la bancada por la vida, las leyes por las que estamos pasando a la ofensiva. Tenemos que mostrar también la campaña extraordinaria que ha hecho 40 días por la vida durante todos estos años, que ha logrado salvar muchos bebés y que ha logrado ya también pues, la salida de muchos funcionarios de Profamilia, de estas clínicas de aborto que han entendido que lo que estaban haciendo está mal. Entonces es un triunfo muy importante que se logra desde la oración. Tenemos que decir también que desde el punto de vista civil,
logramos movilizaciones muy fuertes el año pasado. Ahí Pamela también estuvo delante de todo este proceso, en donde logramos que el Ministerio de Salud no emitiera un proyecto de reglamento que prácticamente hacía obligatorio el aborto desde el primer día hasta un instante antes de nacer, obligando a los centros de salud a realizarlos, o sea, sin ninguna opción distinta. Lo paramos. Protocolo. El protocolo ese sigue parado. Tenemos otro que tenemos que desmontar que sí está operando, que es la guía de materno-infantil, que tiene una sección que habla de aborto, pero este protocolo era específicamente para profundizar lo del aborto y lo paramos gracias a la presión ciudadana en la calle, Sí. con gorros electrónicos, con presión en políticos, fue una acción muy fuerte. Está parado hasta ahora. Con esto de la pandemia tampoco han logrado sacar nada. Quisieron revivirlo en medio de la pandemia y lo volvimos a parar. Y la otra cosa muy importante fue lo sucedido con el martirio del bebé Juan Sebastián, un bebito de 8 meses, que en perfecto estado de salud y aún en contravía de la lucha de su papá, que buscaba por todos los medios lograr que el bebé se le permitiera nacer, él se comprometió a cuidarlo, a recibirlo, a encargarse de su educación. Si su mamá no lo... Y bueno, pues se hizo el aborto, ¿no? Pero logramos una movilización nacional para a Juan Pablo, para proteger al bebé Juan Sebastián. Prácticamente secuestraron a la mamá con la complicidad de la mamá de la mamá, o sea, estaban a la mamá de Juanse con la complicidad de la abuela de Juanse. Se las trajo pro familia en un avión de manera secreta, desde Popayán a Bogotá. Violaron la orden de un juez de la República diciendo que no se podía hacer el aborto hasta que se verificara que el bebé estuviera en las condiciones o el caso estuviera en las condiciones que preveía la sentencia C-355. Pues Profamilia violó la ley, violó una medida cautelar de un juez de la República, se trajo secuestrada prácticamente a la mamá y le produjeron el aborto en los últimos días del mes de febrero, acá en la clínica de Profamilia que está en la calle 34 en Bogotá, que todos aquí conocemos. 8 meses tenía el bebé, ¿no? 8 meses tenía el bebé en perfectas condiciones. Fue un aborto de altísimo riesgo. Era más fácil dejarlo nacer que matarlo. Ay, Menos peligroso para la vida de la mamá que se le permitiera nacer al bebé que matarlo. Pero por una posición ideológica, fanática, sectaria, dijeron, el bebé se muere. No, qué horror. El derecho de la mamá, según la cuestión sexual y según los derechos sexuales y reproductivos, que es un invento que tienen en su cabeza que no reconoce ningún Estado, y entonces mataron al bebé. Fue una reacción durísima que tuvimos en todo el país. Hicimos plantones en todas las ciudades. Aquí Pamela casi le agarra a la policía ahí enfrente de la Corte Constitucional, porque era la que más gritaba ya en el plantón de la Corte. Y eso, que parecía que no iba a servir, sirvió para un efecto increíble, porque la Corte tenía proyectado una sentencia que avanzaba más allá de lo que era la sentencia C-355 y que permitiría, ese proyecto de sentencia iba a permitir que hasta los 4 meses o hasta las 16 semanas se pudiera abortar sin ninguna causal. Esto es, una mamá que llegara y dijera, mi niño tiene en mi vientre menos de 16 semanas y quiero abortarlo. No le iban a preguntar nada. Si fue por violación, si venía mal el bebé. Si fuera una cosa, como si fuera un objeto que me está incomodando y me lo tengo que sacar porque como una muela que está dañada, o sea, es perder uno el sentido. Un tumor canceroso. Sí, claro, sí. como perder el sentido de la humanidad, que en el vientre es una persona, no es una cosa. Exactamente, pues estaba eso, ya estaba listo, la votación había 5-4 que iban a votar a favor de la despenalización, después quedó 6-3, la última investigación que logramos hacer era 6 magistrados a favor de 16 semanas libre aborto, y con toda esta avalancha que se logró por el martirio de Juanse, porque es un bebé mártir, y para mí, espero el juicio de nuestra madre la iglesia, pero para mí es un bebé mártir que dio testimonio de la vida. Sí, mucho. Bueno, pues con esto
la Corte se acobardó y la votación se cambió al revés. Quedaron 6 en contra del proyecto de sentencia y 3 a favor, y fue un gran triunfo porque por primera vez en 14 años les ganamos. Qué bien. Y vamos por más, y vamos por más. Entonces, pues estamos trabajando, les pedimos a todos su oración, repetir nuevamente que el aborto está despenalizado, no está legalizado, y que vamos a procurar una serie de leyes que lo elimine o que deje sin sustento esa sentencia de la Corte Constitucional. Por eso les pedimos desde ya a todo el movimiento de 40 días sus oraciones muy intensas por estos proyectos de ley que vienen, por la bancada Provida y en general por todo el movimiento, para que el Señor nos ilumine, nos desatarante un poco, nos haga siempre estar unidos y luchando por la vida del bebé por nacer, de la mamá que está en esta crisis, pero también del papá. En Argentina lanzaron el movimiento de luchemos por las 2 vidas. Yo los invito a ampliarlo ahora. Luchemos por las 3 vidas. Espectacular. Papá, mamá y bebé, porque los 3 son profundamente afectados. Y yo diría que hasta los 4, porque hay un cuarto personaje que es la sociedad entera, que es muy afectada. Todo el país, toda la sociedad se ve afectada por cada aborto que se produce. Claro, es una generación. Claro, es una persona importantísima para toda nuestra sociedad, para todo el país. Claro. Entonces, pues al menos luchemos por las 3 vidas. Sí. Al menos por las 3 vidas. Pero yo creo que luchamos por todo el país y por toda la humanidad, porque cada de esos bebitos, cada personita que estamos perdiendo, es un valor insustituible para la vida de la humanidad. Así. Es un ser que Dios en su bondad y en su amor ha llamado a la vida para que ejerza una misión que es muy importante para la historia de la humanidad, para la historia de la humanidad, para la humanidad de hoy, la de ayer y la del futuro. Entonces, por eso es tan importante esta lucha que estamos dando y de la cual no nos podemos cansar. Nosotros hemos recibido la herencia de tantos luchadores grandes que desde hace 50, 60, 70 años han estado dando esta batalla. A mí me tocó la bendición inmensa de poder estar junto a la Madre Teresa de Calcuta, y yo creo que le debo mi vocación de esta lucha por la vida a la Madre Teresa de Calcuta. Y me tocó también la bendición inmensa y merecida de poder trabajar unos días con el doctor Jérôme Lejeune, o Lejeune, como se dice en francés, y pues este es otro gran luchador por la vida, y ustedes saben, el que descubrió el síndrome de Down, que fue un mártir también de la lucha por la vida. Le quitaron el premio Nobel precisamente por defender a los bebés por nacer. Wow. Tantos hombres y mujeres que nos han precedido, nos han dado este ejemplo. En especial recuerdo con muchísimo amor y cariño y afecto a San Pablo VI, que no tuve la oportunidad de conocer. Sí me tocó un poquito de su pontificado, era muy chiquito, pero me acuerdo de él. Aquí en Colombia es de grato recuerdo porque él vino a visitarnos en el 68 a Colombia, nuestros padres lo recuerdan con mucho cariño, pero en especial a San Juan Pablo II el Grande, con el que sí tuve la oportunidad de estar en varias ocasiones y que nos llenó de tanta fuerza y de tanta energía para seguir en esta lucha. Obviamente a Benedicto XVI, este Papa emérito extraordinario que tenemos, de nuestro Papa actual Francisco, que nos sigue motivando y empujando en esta lucha. Entonces, pues tenemos muchos que nos han precedido, gracias a Dios. Tenemos que hacer un buen papel en la medida de lo que podamos. De acuerdo. Y dejar un buen ejemplo para los que nos vienen siguiendo detrás. Así Entonces, es un llamado a todos, especialmente les pedimos así, con mucha intensidad, oración por Colombia, por estos proyectos de ley, pero de verdad se los pedimos porque vienen unos meses muy fuertes, muy difíciles, y confiamos que con la intercesión de Santa María, nuestra Madre, la Madre de la Vida, podamos tener éxitos que podamos comentarles pronto. De acuerdo, muchas gracias Jesús. Y para todos los que nos están viendo, para que se den cuenta que movilizarse, salir a la calle, ser públicos, levantar la voz por Cristo, sí vale la pena. Y que luchemos unidos para que el aborto no solo no sea legal, sino que además sea impensable en nuestra sociedad.
Así que ánimo, vinculémonos, redoblemos las oraciones y pues muchas gracias Jesús por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias, mucho ánimo, 40 días para siempre y en todas las ciudades. Así sea. Muchas Amén. gracias y chao a todos. Chao.